TJ Canal presenta la década del 2010, la era digital. Programa 108, 109. El fenómeno del programa Fortnite Show. Junio de 2012 a 6 de octubre del 2012. Al mejor estilo TJ, 100% única. Tan, 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 ta, 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 tan, ta, ta, tan, tan. También luego de haber, como se dice, luego de haber hecho un corte, en este caso vamos a hablar sobre un fenómeno, sobre el programa Fortnite Show, que fue el programa del recordador Ricardo Ford, que fue allá por el año 2012, pero bien, en este caso, como los movimientos se demuestran dando pues andemos, empezamos con una barrida, también. Esta corta barrida vamos a hablar sobre este particular programa del comandante Ford, quien se había convertido en un fenómeno, como se dice, de la televisión y de las redes, allá por los años 2009 y el año 2010, como se dice, una carrera, como se dice, ascendente, donde ya había hecho, como se dice, obras de teatro como Fortuna 1 y Fortuna 2, fueron las dos obras que él había hecho, entre otras variedades. Pero bien, hacia el año 2012 tuvo, como se dice, la necesidad de armar un programa, como se dice, propio, un programa que era una especie de Latin Show, Latin Night Show sería, donde haría entrevistas, haría juegos telefónicos, donde haría musicales. En esa ocasión el canal elegido era América 2, y sería como si fuese un envío que se iba a emitir los sábados a las 21 horas. Bien, hacia aproximadamente aquel 9 de junio del año 2012, Ricardo Ford inaugura, como se dice, su programa y hace su primer programa. Bien, un programa, como se dice, que empieza con un gran musical, empieza con un monólogo del mismo Ricardo, donde, como se dice, tira como una especie de palito a su ex jefe, o sea, hacia Marcelo Tinelli, y ahí es como que empieza una especie de tiro y afloje y una especie de, como se dice, de conflicto entre ambas figuras. Pero bien, ¿qué es lo que ocurre acá? El programa empieza como un poco desordenado, porque empiezan, como se dice, con musicales, empiezan con algunas entrevistas y empiezan con algún que otro debate de panel, como una especie de living. Pero bien, ¿qué es lo que ocurre acá? Él no estaba solo y lo acompañaba un séquito de bailarines y bailarinas. También estaba, como se dice, Marina Calabró, estaba Leo Pecoraro, serían como los ayudantes que estarían, y también entre otros, como se dice, participantes. Pero bien, ustedes me dirán cómo le fue en el rating. El primer programa hizo un aceptable 4 puntos, pero lamentablemente, como se dice, al pasar los días, al pasar los programas, los envíos, el programa empieza a bajar el nivel y empieza a tener una emisión, o sea, una de las emisiones más bajas fue aproximadamente de 1.5 en alguna que otra emisión allá por el mes de agosto. Pero bien, ¿qué es lo que ocurre acá? Es como se dice que es un programa que empieza, como se dice, un poco aspectado a esto, a la entrevista, al Latin Night Show, algo muy parecido a lo que fue, como se dice, hecho por Jay Mamón en Los Mamones, y también una mezcla de algún que otro programa de juegos. Pero bien, ¿qué es lo que ocurre acá? Lamentablemente las críticas hacia el comandante no fueron tan buenas, o sea, porque digamos que eran, como se podría decir que era como una especie de programa, como se dice, versátil, porque empieza como a tener, 1 posición primero, después empieza a tener otra posición, empieza como
con un juego, después termina con otro juego, después pasaban una entrevista y era todo muy desordenado. Pero bien, o también en alguna que otro pasaje del programa el conductor empezaba a cantar un tema musical, se superponía con algún tema musical que estaba pautado, y ahí es como que era una especie de desorden. Pero bien, pero ¿qué es lo que ocurre acá? Cuando el programa empieza a bajar el rating, él empieza, como se dice, a culpar, como se dice, a su jefe, o sea, a Marcelo Tinelli, por la baja de rating, a causa de que para ese momento, como habíamos hablado antes, el Bailando 2012 fue un bailando bastante raro, donde en algún momento se priorizaba hacer una parodia de una fiesta de cumpleaños antes que priorizar el baile, y como el programa estaba editado y estaba grabado, la parte del baile, o sea, y al no haber lugar donde se podía emitir, deciden, como se dice, emitirlo en una sección de sábado show, y lamentablemente el rating empieza a dispararse, empieza a tener un 12, un 13 puntos en un sábado a la noche, y fue como eso bajaría, como se dice, el puntaje del programa de el Latin Night Show de Ricardo. Pero bien, ¿cómo termina la historia? También él empieza a tener una especie, como se dice, de persecución sobre el entorno de las figuras del canal, digamos, del canal que estaban todos los días, pero también es como que fue un programa bastante que lamentablemente no fue valorado. Era un buen producto que se podría haber trabajado más, pero paradójicamente tuvo bastante repercusión en lo que eran las redes sociales, más precisamente en Twitter, donde era hashtag en algún momento. Pero bien, ¿cómo termina la historia? Lamentablemente el programa empezó a mutar, y empiezan, como se dice, a traer grupos musicales tropicales en algún momento, y en un momento llegó a ser como un anexo de Pasión de Sábado. Y otra recordada entrevista fue la que le hizo a, como se dice, a Juan Carlos Calabró, donde fue como también como una entrevista bastante, como se dice, amena, porque digamos de que era como si hizo un regreso del capo cómico a la tele, aunque sea en un ratito, y como que empiezan a reeditar el llamado Contra, el mítico sketch del legendario cómico, y lamentablemente como empieza como que fue, como se dice, como se podría decir, que no lograron, como se dice, colmar las expectativas, y fueron, como se dice en el caso del comandante, fue muy criticado por ese sketch, y ahí es como que lamentablemente empieza a decaer el rating, y como que empieza como a optar por los grupos musicales, pero el rating, como se dice, no daba respiro, y finalmente, luego de haber aguantado mucho tiempo, el sábado 6 de octubre decide decir adiós, y decide, como se dice, terminar el ciclo. Un ciclo que había empezado de una manera y después empezó a mutar a otra manera, pero lamentablemente, como se dice, fue un ciclo no muy valorado. Pero luego de la partida del comandante, el ciclo, como se dice, fue considerado un programa de culto, que hace aproximadamente el año pasado se volvió, como se dice, América 2 empezó, como se dice, a reeditar todos los programas en su red social de YouTube. Pero bien, acá tenemos al comandante, a Ricardo Ford, acá tenemos el programa, acá tenemos los invitados, como se dice. A lo último fue como un panel bastante
bastante, como se dice, mezclado, porque digamos que se mezcló mucho terminó siendo, como se dice, un programa de espectáculos y una similitud al antiguo Animales Sueltos también de Alejandro Fantino. Bueno, acá tenemos a él con el Contra, con Juan Carlos Calabró, y acá tenemos, como se dice, una especie de musical. Pero bien, luego de esto me despediré y haré el programa que sigue, que es el 110. Esto fue la década del 2010, la era digital. Tan 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 tan